En el año 1948, en medio de la guerra árabe-israelí, una bomba caía en un edificio en la ciudad de Jerusalén y un tiempo después el arqueólogo judío Jacob Pinkerfeld dirigía la reconstrucción de este edificio. Pero Pinkerfeld descubrió que las piedras de la base de este edificio databan de la época romana. Y este arquitecto descubrió una antiquísima sinagoga donde los cristianos judíos se habían reunido a finales del siglo I y el siglo II y sucesivamente. Pero aún hay más. La evidencia arqueológica muestra con gran probabilidad que esta sinagoga había sido levantada, erigida, a partir de un edificio más antiguo, un edificio de 2 plantas. Este edificio resultó ser no otro que el edificio donde Jesús y sus discípulos celebraron la última cena. Este lugar conocido como el Aposento Alto. Hoy, 2000 años después, puedes visitar, muy cambiado, pero puedes visitar en la ciudad de Jerusalén. Pero viajemos 2000 años atrás. Estamos en la planta superior de este edificio. Viajemos al Aposento Alto. Los discípulos están allí con su maestro, Jesús. La cena está servida. Por un lado, los discípulos están ansiosos y expectantes de poder pasar tiempo con el Señor a solas. Han pasado por una tremenda actividad en las últimas semanas, viajes, sermones del Señor, milagros como la resurrección de Lázaro, multitudes siguiéndole, tensas confrontaciones con los religiosos judíos cada vez más agresivos. Y hace unos días, miles acaban de proclamar a Jesús entrando en Jerusalén como Rey, Hosana, Hosana, bendito en el que viene en el nombre del Señor, allá en Jerusalén. ¿Será entonces, se preguntarán, será entonces que el reino prometido está a punto de llegar? Se cumplirán por fin todas las profecías donde Israel será la potencia mundial y viviremos por fin en paz, viviremos en prosperidad en la tierra prometida con el Rey eterno. Ha llegado la hora de deshacerse por fin del yugo romano. Sin duda, los apóstoles quieren un trozo de este pastel. De hecho, han estado discutiendo en ese momento, justo antes de esa cena, han estado discutiendo entre ellos para ver quién va a ser el más importante, quién se va a sentar al lado de Jesús en el reino. Todos quieren ser honrados al lado del Rey, como cuenta Mateo capítulo 20. Jesús dice, quien quiera ser el primero, ha de ser el último. Quien quiera ser el líder, ha de servir a los demás, dice Jesús. Pero ellos siguen sin comprender. De la misma manera que no comprenden en toda su extensión que la hora, el momento de Jesús ha llegado. Y que, como dice Juan capítulo 13, versículo 18, uno de ellos le va a entregar. Por todo esto, fíjate cómo comienza el versículo 21. Juan 13, 21. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Este es el primer versículo del texto de hoy, hermanos. Y en este texto, en esta sección, vamos a observar 3 respuestas. 3 respuestas al amor de Cristo que deberían motivarnos a examinar nuestro corazón. Examinar nuestro corazón y darle toda la gloria.
Y la primera respuesta, la primera contestación al amor de Cristo es traición. Traición, versículos 21 al 30. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu. Jesús es Dios, amén. Lo voy a volver a decir. Jesús es Dios, amén, hermanos. Amén. Pero así como Él es plenamente Dios, Jesús es plenamente hombre. Y como hombre que es, Jesús muestra una intensa emoción. La pregunta es, ¿por qué esta angustia? Ya hemos visto, ¿no?, en la introducción. Porque la profunda agitación del Señor no viene solo por un motivo. Sigamos pensando. ¿Por qué tiene esta angustia el Señor? Piensa. El Dios encarnado, hecho hombre, quien vino a este mundo para salvar a su pueblo perdido, a su pueblo rebelde, sin tener que hacer nada de esto, ¿verdad? El Señor no ha hecho otra cosa que el bien absoluto. Jesús no ha dicho otra cosa que la verdad absoluta. Jesús no ha pecado ni una sola vez en toda su vida. ¿Y qué recibe a cambio? Rechazo por parte de los judíos, ¿verdad? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Recibe odio intenso por parte de los religiosos. Unos religiosos que en teoría obedecían la ley que Él precisamente les había dado en el Éxodo. Incluso sus propios discípulos son tan ignorantes acerca de quién es verdaderamente Él. Fíjate el versículo 22. Cuando tú estás angustiado, ¿qué esperas? ¿Qué quieres recibir? Comprensión, ¿verdad? ¿Qué recibe Jesús? Versículo 22. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Jesús está angustiado porque va a ser traicionado por un hombre que Él escogió, pero este hombre que Él escogió va a apostatar. ¿Qué significa apostatar? Va a abandonar a Jesús, va a dejar la fe y va a entregar a Jesús a la muerte. Jesús tiene muchas razones para estar angustiado. Jesús es efectivamente varón de dolores y experimentado en quebranto, dice Isaías 53, 3. Y pasajes como este en Juan, hermanos, y muchos otros deberían ayudarnos a ver que acerca del inmenso amor de Jesús por los suyos. Aún el inmenso amor de Jesús por sus enemigos y por los pecadores. ¿Has sido tú traicionado alguna vez? ¿Te han decepcionado? Jesús comprende perfectamente tu dolor, porque Él sufrió la mayor traición de la historia por medio de un amigo al que se había dedicado en alma y cuerpo por 3 intensos años. Mis hijos conocen bien una historia que quizá ya haya compartido. Yo estaba en el colegio, tenía unos 10, 11 años y un día se me ocurrió poner un petardo, de aquella, podías comprar los petardos en el kiosco, un petardo de 10 pesetas, increíble, que era dinamita en pequeño. Y puse el petardo en la puerta de los baños del colegio. ¿No hagáis esto, chicos? El petardo explotó y la puerta, que era de cristal, ya puedes imaginarte. Pues bien, yo tenía un gran amigo, porque este amigo sorpresivamente me delató. Como decimos, se chivó a Tina, la portera. Y Tina, la portera, daba mucho miedo. Mucho miedo. Y me sentí realmente traicionado por mi amigo. Piensa esto, si yo me sentí traicionado aun cuando hice el mal, ¿cómo se sentiría nuestro Señor Jesús con Judas? Por eso Jesús, versículo 21, dice que testificó, les dijo con toda solemnidad y seriedad, uno de vosotros me entregará.
Y su dolor se debió de intensificar al ver que los discípulos no entendían nada, estaban sorprendidos, perplejos ante esta afirmación. Creo que pensarían algo así, pero ¿acaso Jesús no ha demostrado su tremendo, increíble poder sobre la enfermedad, sobre la creación, aún los pensamientos? No puede ser posible que alguien pueda traicionar a Jesús si Él es Dios. Podrían pensar algo así, ¿verdad? Dice el versículo 23 que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. En el versículo 23, nuestro escritor Juan está probablemente hablando, ¿sabes de quién? De sí mismo. El discípulo que Jesús amaba se refiere casi con toda certeza al propio apóstol Juan. Y por cierto, no se trata de que Jesús amaba a Juan por encima o solamente a Juan con respecto a los otros discípulos, no. No se trata de que Juan era el favorito de Jesús, sino de que Juan, el autor, escribiendo años, décadas después, está maravillado, asombrado de que Jesucristo le ame. Dice precisamente Juan, en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan estaba sentado al lado de Jesús, o mejor dicho, estaba reclinado, estaba tumbado al lado de Jesús. Os voy a mostrar una foto. Porque con todo lo buen artista e inventor que era, creo que Leonardo da Vinci ha hecho mucho mal en su famosa Última Cena, donde todos aparecen, ¿cómo están? Sentados y además de frente, ¿verdad? Sentados a la mesa. En lugar de eso, hermanos, la costumbre adquirida en esas ocasiones especiales era la de reclinarse, tumbarse apoyando el brazo izquierdo y comiendo con la mano derecha en una mesa baja, como vemos. Y Juan estaría probablemente a la derecha de Jesús. De ahí el lenguaje del versículo 23, reclinado sobre el pecho, o el versículo 25 dice, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús. Y Juan se da la vuelta para obtener más información acerca del traidor, especialmente porque un interesado Pedro, probablemente allí en la esquina, le estaba inquiriendo, pregúntale, ¿quién es el traidor? Entonces no es que Juan puso su cabeza sobre el pecho de Jesús como un bebé, ¿verdad? No se trata de eso, sino al tener que girarse para hablar con Jesús, la cabeza de Juan estaría a la altura del pecho del Señor. Y ahora fíjate, los versículos 25 y 26 recogen la breve conversación secreta entre Juan y Jesús. Versículo 25, él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Juan fue el primero que supo que Judas era el traidor. Sorprendentemente, Juan, ¿te has fijado? No hace nada. No sabemos por qué, el texto no lo aclara. Probablemente no comprendió en toda su extensión el alcance de esta traición. Pero Jesús sí sabía. Hace tiempo que Jesús sabe esto. De hecho, en el capítulo 6, versículo 70, Jesús ya hace referencia a Judas como aquel que le va a entregar. Y así como ¿habéis visto alguna vez una película de estas de ciencia ficción donde el bueno, el policía bueno, utiliza una novedosa tecnología donde puede mirar al futuro para atrapar al criminal antes de que incluso cometa su delito? Increíblemente, Jesús ya sabe qué es lo que Judas va a hacer.
Digo increíblemente, porque en lugar de detener a Judas, ¿verdad? Jesús le mantiene entre los 12 y le sirve y le ha discipulado y ha compartido con él el evangelio de salvación y le ha permitido contemplar su poder y le ha lavado los pies. Es más, muy probablemente al sentarse a su lado izquierdo, como veíais antes, estaba tumbado al lado izquierdo de Jesús. Ese era un lugar de gran honor, al lado del anfitrión. Es más, al darle el bocado de pan, en la costumbre de la época, Jesús está honrando a Judas. Jesús, ¿qué está haciendo? Está mostrando su bondad, su paciencia, su amor con su enemigo. ¿Reaccionas así con el que te hace mal? Me atrevo a decir que no, ¿verdad? De hecho, mostrar amor y respeto por el enemigo hoy en día se considera una necedad prácticamente, una debilidad. Incluso se le pone nombre. ¿Sabes cómo se llama hoy en día? Síndrome de Estocolmo. Búscalo en el diccionario. No se trata de que Jesús tiene un amor irracional con quien le va a hacer mal. No se trata de que hemos de amar irracionalmente al que nos ha traicionado, a nuestro enemigo, sino que hemos de amar con un amor como el de Cristo por sus enemigos. Un amor, como está haciendo Jesús, que apunta a la necesidad mayor de Judas y de toda persona. ¿Cuál es? La salvación de su alma debido al pecado. ¿Quieres amar a tu enemigo? Comparte el evangelio con esa persona. Comparte el evangelio. Pero tantas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pide la carne? Dime. Venganza. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el cuerpo te pide? Represalias. Si te dan una vez, quieres devolver 2. Si te tratan mal, dejas un terrible comentario en internet. Si no te tratan como mereces, levantas tu voz y frunces el ceño. La semana pasada a mi suegro y a mí visitábamos a un profesional de los huesos. Y resulta que al final este profesional nos gritaba y nos decía, no volváis más, y nos cerraba la puerta de la consulta. Voy a confesarte, ¿sabes qué me pedía el cuerpo? No te lo voy a decir. Le di una paliza con mi mente. Pero Cristo, hermanos, Cristo me pide otra cosa. Amor, respeto, aunque no sea recíproco. Entonces, no caigamos en la mentira de esta cultura. No caigamos, no alimentemos con conversaciones, con contenido, con blogs que leemos o podcasts que escuchamos que no van a fomentar tu amor por el perdido. Toda conversación, todo contenido que recibamos en internet, en la televisión, lo que leamos, si hace que tu amor por tu enemigo, por el perdido, disminuya, aún por los políticos, si te hace buscar el mal a otros y no el bien, quizá hemos de darnos cuenta de que estamos inmersos en la tendencia cultural que va en contra de la palabra. No excuses comportamientos, pensamientos, palabras pecaminosas, porque la cultura ahí fuera es cruel. Nosotros no hemos de serlo. Aunque recibamos oprobio, aunque recibamos reproches, malas contestaciones e ira del mundo, o incluso de otro hermano en Cristo, o incluso de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, ¿cómo hemos de responder al mal? Romanos 12:21, vence con bien el mal. Jesús no padece el síndrome de Estocolmo, sino que a pesar de la rebeldía diabólica de Judas, Jesús le está amando.
Le amó e hizo un último intento de que tal amor frenase la traición cósmica de este discípulo que va a resultar ser falso discípulo. ¿Qué ocurrió? Versículos 27 al 30. Y después del bocado, lee conmigo, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitas para la fiesta, lo que necesitamos para la fiesta. O que diera algo a los pobres. Versículo 30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Te voy a resumir estos versículos con una cita que tengo en la pantalla, escrita por el pastor y erudito escocés F.F. Bruce. Fíjate cómo resume magistralmente esta escena. Hasta este momento, la suerte no estaba irrevocablemente echada. Si Judas vaciló por un segundo, fue solo para armarse de valor y llevar a cabo su fatal resolución, para convertirse en el instrumento voluntario de Satanás, aunque podría haber sido el libre seguidor y mensajero de su maestro. Satanás no podría haber entrado en él si no le hubiera concedido la entrada. Si hubiera Judas estado dispuesto a decir no al adversario, todo el poder intercesor de su maestro estaría disponible en ese mismo momento para fortalecerlo. Pero cuando la voluntad de un discípulo se vuelve traidora, cuando se rechaza la ayuda espiritual de Cristo, la condición de esa persona es verdaderamente desesperada. No sé si alguna vez has escuchado esta frase. Tu quoque fili mi, es latín. Tú también, hijo mío. Esta frase fue acuñada por Julio César. Fue acuñada por él el día en que fue asesinado a causa del complot creado por los senadores de la República Romana. Los senadores asesinaron al emperador romano asestándole una puñalada a cada uno, unas 20 puñaladas, y entre ellos se encontraba Marco Junio Bruto Cepión, su propio hijo. La traición de su hijo le pilló al César por sorpresa. La traición de Judas va a pillar por sorpresa a los discípulos que hasta ahora piensan lo mejor de él. Se va de compras. Pero la traición no pilla al Señor por sorpresa, ¿verdad? Es más, le dijo en el versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo rápido. Fíjate cómo en un momento de máxima angustia, ¿quién tiene el control de la situación? ¿Judas? No, Jesús tiene control de la situación. Jesús decide el momento de la pasión, no Judas. Jesús, no detiene la traición, sino que por amor le da, humanamente hablando, le da una última oportunidad. Y no le detiene, hermanos, piensa en esto. Porque la traición cósmica de Judas desencadenará la mayor muestra de amor al mundo, que es la muerte de Jesucristo en la cruz. Judas, quien ya había tomado esa pecaminosa decisión de traicionar al Maestro, fue además, como dice el texto, poseído por Satanás mismo para ser instrumento e intentar lograr lo que Satanás llevaba intentando lograr desde el principio: deshacerse del Mesías. Así, Judas, dice Juan, versículo 30, última frase, y ya era de noche. Judas sale y se desvanece en la noche. Noche física, sí, era oscuro.
Pero Juan, maestro en dobles sentidos, nos da a entender que la noche de Judas es mucho más que física. Es una noche espiritual. Es una noche eterna. Judas lleva los 2000 primeros años del resto de una eternidad sufriendo las consecuencias trágicas e irreversibles de su traición. Si Judas se hubiera arrepentido, si hubiera creído, el amor de Cristo, su sacrificio en la cruz hubiera servido para perdonar 1000 traiciones cósmicas. Pero Jesús no lo hizo y eso desencadenó la cruz y el perdón. Indudablemente, hermanos, solo ha existido un Judas, el odiado por los discípulos desde ese momento, sobradamente conocido incluso por nuestra sociedad. Si tú tienes un hijo y quieres ponerle por nombre Judas, no vas a poder, no te van a dejar en el registro. Su traición al amor de Cristo no tiene comparación, hermanos. Y no os estoy llamando Judas, ¿de acuerdo? Pero tu llamado, en este momento, mi llamado, es el de que examinemos nuestro corazón, ¿no es así? Así que, iglesia, si hay aquí alguien que profesa ser discípulo, pero está permitiendo que la noche espiritual, que la oscuridad del pecado venga sobre su alma. Si hay aquí alguien que dice ser cristiano, pero que vive alejado de Cristo. Si hay aquí alguien que profesa ser creyente, pero quiere creer a su manera, no a la manera de la palabra. Si hay aquí alguien que profesa, dice que ama a Cristo, pero tiene un corazón endurecido cada vez más. Examina tu corazón aquí y ahora, porque el Señor te dice, y yo te ruego que has de entender el llamado obediente. Y tu responsabilidad es hacer algo pronto, y no es traicionar a Jesús, sino abandonar esa traición y seguir a Cristo, arrepentirte aquí y ahora. Dice Proverbios 28:14, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en infortunio. Estamos viendo 3 respuestas al amor de Cristo que han de motivarnos a examinar nuestro corazón y a darle gloria. Hemos visto la respuesta de traición de Judas, ¿verdad? Veamos la segunda respuesta, glorificación. Vamos a ver qué significa esto. Versículos 31 al 35. En estos versículos vamos a observar cómo Dios Padre y Dios Hijo se glorifican el uno al otro en la cruz. Y cómo el Señor manda a sus discípulos que le glorifiquen obedeciendo un nuevo mandamiento. Fíjate versículos 31 y 32. Entonces cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. No sé si te ha pasado alguna vez, en alguna ocasión, estás en familia o con buenos amigos, pero hay una persona en ese grupo que notas que no pertenece a ese grupo. No conecta, por la razón que sea, pero esa persona se va y entonces la conversación, los comentarios vuelven a ser naturales. Esto es lo que pasa un poquito aquí. La abrupta salida de Judas de esa habitación, de esa sala. Judas aportaba un negro nubarrón espiritual en la atmósfera del grupo y su salida pone fin a esta escena de la última cena y va a desencadenar la transición al glorioso discurso de Jesús que nos llevará por los 3 capítulos que vienen. Y Jesús comienza ahora su discurso de despedida poniendo su mirada en la cruz. En la cruz. Dice Jesús, ahora es glorificado
el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesús va a ser levantado, como ha dicho, va a ser crucificado. El Hijo del Hombre, el profetizado Mesías, el Cristo, el Salvador, el Señor, el juez poderoso, es también el siervo sufriente que va a pasar por la cruz. Esta es una gloriosa paradoja. Dice un autor en Juan: la cruz es el trono sobre el cual el Mesías davídico recibe su corona y es el propiciatorio sobre el cual la expiación llega al mundo. ¿Has visto alguna vez un cohete al despegar? Esta semana le decía mi suegra a mi esposa, estaban hablando de cuándo vieron, no sé si tienes esa edad, cuando vieron por la televisión la llegada del hombre a la luna. Han pasado unas cuantas primaveras, ¿verdad? De la misma manera que cuando se lanza un cohete hay una cuenta atrás. La cuenta atrás ha terminado aquí. El reloj está en cero. El fuego de la prueba se ha encendido. La misión está llegando a su momento culminante. Unas horas más y la cruz va a llegar. La cruz. Es en la cruz donde, hermanos, el sufrimiento de Jesús se convierte en la solución del hombre. Donde el juicio del siervo traerá la justificación del pecador. Donde el desprecio del Cristo se convierte en la defensa del impío. Donde la exclusión del Mesías se torna en la expiación de su enemigo. Donde el abandono al Hijo implica el abrazo del Padre a unos nuevos hijos adoptados. Es en la cruz donde la aflicción del Señor nos regala el apaciguamiento de la ira de Dios sobre nosotros. Es la sangre que compra la salvación del perdido. Y hermanos, esto es un gran misterio, ¿verdad? La cruz es horrenda. Pero en la cruz dice el texto que Dios Hijo glorificó a Dios Padre. ¿Cómo puede glorificar Dios Hijo a Dios Padre en la cruz? Fíjate, porque el Padre también es glorificado en la cruz. ¿Cómo? La cruz muestra la sabiduría del Padre, hermanos. Es el único medio de salvación. El Dios hombre Jesús debía morir para justificar al injusto, a ti y a mí. La cruz muestra la sabiduría del Padre. La cruz muestra la fidelidad del Padre. Dios había prometido miles de años atrás que alguien vendría a vencer a Satanás, el pecado y la muerte. La cruz muestra la santidad del Padre. Alguien tiene que pagar por desobedecer al perfecto y santo Dios. La cruz también muestra el amor del Padre, puesto que el Padre decide enviar al sustituto, al mejor, al único, al Hijo amado. El Padre es glorificado, ¿verdad? Pero el Hijo también es glorificado en aquella cruz, porque la horrenda cruz trae gloria al Hijo. ¿Cómo? Por su compasión, ¿verdad? Muriendo voluntariamente por sus enemigos, traidores. Jesús es glorificado en la cruz por su paciencia. Él ha vivido entre nosotros y ha estado colgado en aquella cruz 6 horas en aquel madero recibiendo la ira, el infierno que merecemos. Jesús es glorificado en la cruz por su poder, porque Él ha soportado esa ira, todo el peso de ese pecado y ha vencido a Satanás y a la muerte. Por eso Pablo dice tan correctamente, Gálatas 6:14, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, el ejemplo de Judas que hemos visto
Muestra que el hombre necesita más que un mero ejemplo bueno para ser salvo. Tú y yo no somos salvos por seguir el buen ejemplo de Jesús. No serás salvo por venir a la iglesia tampoco. No eres salvo por leer la Biblia. Ni mucho menos eres salvo por vivir una vida moralmente buena. Todo esto es fantástico, hazlo. Pero si no eres salvo, solo podrás serlo si tu corazón primero es regenerado, Juan capítulo 3, y entiendes que eres pecador y Cristo es el único Salvador, el que murió en aquella cruz. Y para que seas salvo tienes que escuchar que Cristo murió en aquella cruz por tu pecado, pero que resucitó y ofrece perdón eterno por tu traición cósmica de desobediencia. Así que el Señor te pide hoy, responde al llamado de Cristo. Jesús te ofrece hoy un trozo de pan, un bocado, y que te sientes a su mesa. No te sumerjas en la noche eterna. Ven a Cristo y glorifícale, reconociendo que por su muerte en la cruz tú eres perdonado. El Dios, único Dios, es glorificado en aquella cruz, hermanos, como hemos leído. Por lo tanto, iglesia, da gloria a Dios por la cruz. Responde tú también a ese amor derramado por ti. Por favor, no pienses que ya has oído muchas veces el Evangelio o la cruz. Que el Señor te libre de endurecer tu corazón ante la realidad de la cruz. Que el Señor nos guarde de crear un callo, una dureza en nuestras emociones, en nuestro corazón al Evangelio. La cruz no debería ser como las noticias de la televisión, ¿verdad? Lo que al principio vemos y nos asombra y nos angustia y nos entristece, pronto se convierte en algo rutinario y normal, que olvidamos, ¿verdad? No con Cristo, hermanos. No con su sacrificio por ti y por mí. Y es en esta glorificación, es la cruz que va a implicar la partida de Jesús de nuevo al cielo. Y que Jesús se va a morir, pero va a resucitar y va a volver al cielo. Esto le mueve ahora a Jesús a dar a sus discípulos una orden fundamental, un mandamiento clave. Fíjate, lee conmigo versículos 33 al 35. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos por los unos a los otros. Jesús, en una muestra de amor, los llama hijitos. Y de la misma manera que si tú eres padre o tu padre se iba de viaje, ¿verdad? Reúne a sus hijos, le dice, hijos, he de irme. Portaos bien, amaos unos a otros, hijos míos. Y Jesús ahora va a hacer el viaje más gloriosamente espeluznante de la historia. Es un viaje sin comparación. Jesús va a la cruz. Allí no pueden ir ellos. Solo existe un sustituto. Jesús va a ir a la cruz y va a volver al cielo. Allí sí que podrán ir ellos, pero no todavía. Ellos se quedan. Han de quedarse y los discípulos de Jesús nos quedamos para proclamar el Evangelio, hermanos, la vida, muerte, sepultura y la ascensión de Cristo al cielo. Y hermanos, el Evangelio no simplemente salva, sino que también santifica, nos hace más como Cristo.
Por eso Jesús les da una orden ahora. Porque este mensaje viene envuelto en un regalo de amor. ¿Recordáis? Antes leí 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, quitando la ira que merecemos, como propiciación por nuestros pecados. Pues ¿sabes qué viene después del versículo 10? El versículo 11. Así es. ¿Sabes lo que dice el versículo 11, 1 de Juan 4? Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En otras palabras, cuanto más entendemos el amor de Cristo por nosotros, cuanto más profundizamos en las alturas de su sacrificio amoroso, esto ha de motivarnos más a obedecerle y nuestra obediencia le da gloria. Y hermanos, el Señor les pidió aquí y el Señor te pide, ¿sabes qué? Jesús te pide que me ames. Y yo lo sé, soy difícil de amar. Pregúntale a mis suegros. Soy difícil de amar. Pero Jesús les da este mandamiento aquí y nos da este mandamiento. Pero en este contexto, fíjate, les da este mandamiento de amarse cuando acaban de estar discutiendo entre ellos para ver quién es el que merece más gloria. Jesús les da este mandamiento justo cuando dice que uno le va a traicionar. Jesús les da este mandamiento cuando aún no entienden. Amaos. Y Jesús les da este mandamiento, hermanos, porque sabe que los cristianos solo podemos sobrevivir en este mundo hostil si nos apoyamos, si nos amamos los unos a los otros. Intenta vivir tu vida cristiana solo y dime cuánto duras. Necesitamos obedecer el mandato de obedecer. Jesús les da este mandamiento porque el amor entre los miembros de la iglesia adorna el evangelio que la iglesia predica. Y también, y atención a esto, Jesús les da y nos da este mandamiento a los creyentes. Los creyentes, porque sabe que este mandamiento es imposible de obedecer sin tener un corazón regenerado por el Espíritu Santo. En otras palabras, a nosotros nos cuesta amarnos entre creyentes, ¿verdad? ¿Verdad? Nos cuesta, reconozcámoslo. Pero es que un no creyente no puede amar así. Este mandamiento, el Señor dice que es nuevo, pero en un sentido no es nuevo. Si vas a Levítico 19:18, ¿sabes lo que dice allí? La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué dice Jesús que es nuevo? Fíjate, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y ahora fíjate, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Cómo ha amado Jesús y cómo va a amar a sus discípulos? ¿Cómo te ha amado? Piensa. Así tenemos que amarnos los unos a los otros. Así tienes que amar a tu iglesia. Estoy tentado a decirte, mira al que tienes al lado y piensa, tengo que amar así a mi hermano, a mi hermana. Alguno prefiere mirar a la pared, quizá. El Señor nos pide que amemos como Cristo nos ha amado. ¿Cómo te ha amado y te ama Cristo? Por supuesto, con su sacrificio en la cruz, pero con su paciencia diaria, no devolviéndote mal por el mal de tu pecado, apuntándote a la verdad de la palabra. Esto es lo que tenemos que hacer unos a los otros constantemente. Sacrificándonos por el otro, teniendo paciencia, apuntándonos a la verdad, confrontando el pecado, practicando el unos a los otros. Hermanos, esto y mucho más es amor. Y amar así es la respuesta de un creyente.
Y esto glorifica a Cristo. ¿Amas como Cristo? Examina tu corazón. Dice el autor de A. Carson, el nuevo mandamiento es lo suficientemente sencillo para que lo memorice un niño pequeño. Y es lo suficientemente profundo como para que la mayoría de los creyentes maduros nos avergoncemos vez tras vez de cuán poco lo entendemos y lo practicamos, ¿verdad? Amén a esto. Y Jesús nos dice, ama. Es obvio para otros, por cierto, que tú eres discípulo de Cristo. Si vieran tu amor por tu iglesia, dirán, este es de esa secta. Al menos dirían eso, ¿no? Este es de los evangelistas. Es obvio para otros. Hermanos, podemos tener la mejor doctrina. Podemos predicar el evangelio de manera cristalina y perfecta. Amén. Pero difícilmente esto va a persuadir a alguien si no tenemos un amor genuino unos por otros. No sé si llevas un pez en tu coche. No sé si tienes una cruz colgada, ¿verdad? No sé si tienes un tatuaje con un versículo, no lo sé. No sé cómo buscas identificarte como cristiano, pero sí sé lo que dice nuestro Maestro. Identifícate, identifica a otros, que eres mi discípulo en cómo amas a los demás, a tu iglesia. Además, por cierto, este amor va a mostrar que tu fe es genuina. Otro pastor, querido pastor Mark Dever, dice lo siguiente, escucha, ¿quieres saber si tu vida cristiana es real? ¿Quieres saberlo? Comprométete con un grupo local de pecadores salvos. Intenta amarlos y no lo hagas durante 3 semanas, no lo hagas durante 6 meses, hazlo durante muchos años. Y creo que descubrirás, y otros también descubrirán, si verdaderamente amas a Dios o no. ¿Cómo quiere Cristo que respondas a su amor? ¿Cómo quiere que tú y yo le demos gloria? ¿Cómo podemos hacer que la cruz brille entre nosotros? Responde amando a la iglesia por la cual Él murió. Ama a tu iglesia. Esto trae gloria a Cristo, la gloria que ya mostró en aquella cruz y que nos capacita a amarnos hoy. Estamos viendo 3 respuestas al amor de Cristo que han de motivarnos a examinar nuestro corazón y darle gloria. Hemos visto una traición, glorificación y ahora vamos a terminar con una respuesta más, la infravaloración. Un palabra un poco raro. Infravaloración. Versículos 36 al 38. Pedro vuelve a la carga. Y digo que vuelve a la carga porque hace unos minutos había interrumpido a Jesús cuando el lavado de los pies, ¿recuerdas? Creo que Pedro era español, interrumpiendo constantemente a los demás. Pero este impetuoso hombre vuelve a la carga. Versículo 36, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Jesús está profetizando una segunda traición por parte de otro discípulo. Y es Pedro nada menos. Jesús le dice, a pesar de tu ímpetu, a pesar de tu convicción, Pedro, no puedes seguirme. Tú no puedes morir en la cruz. Y aunque Pedro muriese en una cruz, que de hecho murió en una cruz, Pedro también, la historia lo corrobora. Pedro no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo lo es. Pedro no puede ir a la cruz. Pedro no puede ni siquiera ir al cielo por sus propios medios, al menos en ese momento. Ya llegará ese momento. Pedro no está enojado
sino que entiendo que Pedro está hablando con pura pero errónea convicción, devoción al Señor. Versículos 37-38, Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tú darás la vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Pedro está primero infravalorando el amor de Cristo. No entiende el alcance hasta donde ese amor tiene que llegar. Y al mismo tiempo Pedro sobrevalora su fe. Pedro sacó la espada en el jardín cuando iba bien acompañado, ¿recuerdas? Pero luego, cuando va a estar solo ante otros, le va a negar, le va a traicionar. Hermanos, nuestras convicciones, nuestra fe se pone a prueba especialmente cuando estamos solos. Y es ahí, más a menudo que menos, cuando vamos a dar cuenta de cuánto infravaloramos, minimizamos el amor de Cristo. Jesús va a profetizar que antes de que salga el sol aquella noche, antes de que el gallo cante, Pedro se va a parecer mucho más a Judas que a Jesús. Pedro va a negar, también va a traicionar al Señor. Irónicamente y probablemente, pienso que los discípulos pensaron que Pedro era el traidor y no Judas. Pero ¿qué diferencia a Judas y a Pedro? ¿Qué diferencia la traición de Judas y la de Pedro? Ambos merecen castigo, ¿verdad? Ambas traiciones son dignas del infierno. Ambos sabemos que sintieron un gran remordimiento por sus acciones. Judas lo dice en Mateo 27:3, Pedro lo dice en Mateo 26:75, remordimiento. Se sentían fatal. Pero no nos confundamos. Judas no está en el infierno porque se suicidó, no. Ni siquiera está en el infierno porque traicionó a Jesús. No, Judas está en el infierno porque no creyó en Jesucristo como su Salvador. Judas está en el infierno porque no se arrepintió de su pecado. Pedro, veremos más adelante, aunque creyó que era súper espiritual, también traicionó a Jesús porque infravaloró el amor del Salvador. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia reside en que, a diferencia de Judas, el corazón regenerado de Pedro lo movió a arrepentirse de su pecado. Jesús mostró paciencia, gracia y amor por Judas y por Pedro. Uno le traicionó. El otro también le traicionó. Pero Pedro encontró perdón en su arrepentimiento, perdón en Cristo, porque Cristo era el Salvador de todos sus pecados. Todos nosotros también somos propensos a fallar, ¿verdad? Y mucho. Cuidado con creernos supercreyentes. Cuidado con sobrevalorar nuestra espiritualidad. Cuidado con pensar que tenemos mejor doctrina que los demás, mejor teología que hemos de tener. Pero si dejamos de depender de Cristo y dependemos de nosotros mismos, vamos a infravalorar, a despreciar el amor de Cristo por nosotros y vamos a inflarnos humanamente. Y nos convertiremos en un rey David. ¿Recuerdas en segundo de Samuel 24? David, el victorioso, hace un censo. Cuenta a todos sus guerreros. Pero este censo es envalentonado y pecaminoso porque quiere depender en su propia fuerza y no en el Señor. Cuidado con exponernos a la tentación pensando que podemos con ella, hermanos. Cuidado con sobrevalorar la firmeza de nuestra fe. Cada vez que no valoramos el amor del Señor y pecamos, cometemos una traición cósmica contra Él. Y hemos de arrepentirnos. ¿Lo vemos?
Como Judas, hay personas constantemente, aún en la iglesia, que traicionan al Señor, que apostatan, abandonan la fe y sí cometen una traición cósmica. Esto demuestra que nunca fueron verdaderamente creyentes. Y esto ha de movernos a examinarnos nosotros mismos también. Cuidado con la apostasía. Persevera. Pero también hemos de examinarnos porque cada día, cada hora, cometemos muchas traiciones cósmicas. Pecamos constantemente. No apostatamos, pero desobedecemos una y otra vez. ¿No me crees? Dime. ¿Amas perfectamente a Jesús con todo tu corazón, alma y fuerzas? No. Muy bien. No. ¿Obedeces siempre el mandamiento de amar a tu hermano como Cristo te amó a ti? No. ¿Lo ves? Infravaloramos el amor de Cristo y nos sobrevaloramos a nosotros mismos, y esto es pecado. Igualmente, ¿amas a tus enemigos como Cristo lo hizo? No, eso es pecado. ¿Lo vemos? Hermanos, el gallo canta todos los días y hemos traicionado, hemos negado no 3 veces a Jesús, sino 300 veces a Jesús. Bien, ahora que te he metido en el profundo hoyo, en ese pozo, ahora que he destruido todo ese amor propio, te invito a mirar de nuevo a Cristo, a su sacrificio, a su gloria, a su gracia, a su palabra suficiente. Y te invito a dar de nuevo gracias al Señor. Y te invito a tu necesidad de oír y de predicarte constantemente el Evangelio de Jesucristo, de su gracia. No solo en la salvación, sino hoy, en este instante, necesitas su gracia, su perdón. Te invito a encontrar consuelo en Él, hermano, hermana. Encontrar descanso en la obra final e infinita de Jesús en la cruz por tu pecado, mi pecado. Te invito a encontrar gratitud, gracias Cristo, porque Él nos ha sentado a su mesa cuando éramos sus enemigos. Te invito a encontrar que solo por su obra en la cruz gloriosa, tú y yo podemos hoy perseverar y no apostatar, no caer para siempre. Solo su gracia nos sostiene en nuestra debilidad, aunque tantas veces infravaloramos su amor, aunque tantas veces nos creemos súper cristianos. Solo su obra en nuestro corazón nos permite vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. Solo por Él y gracias a su amor podemos no traicionarle definitivamente, sino ser leales, obedientes a Él hasta el fin. Hermanos, espero que algún día podamos juntos visitar la colina oeste en Jerusalén y visitar el aposento alto, que ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Espero que algún día podamos hacer un viaje a Israel, quién sabe. Espero que en el milenio, al menos. Pero hermanos, Cristo nos ha llevado no al aposento alto, permitidme el juego de palabras, sino que nos ha llevado al cielo alto e inalcanzable sin Él. Por Él, por su obra en nosotros. Por eso Él merece toda nuestra gloria. Oremos. Oh Señor, estos son textos duros, difíciles, ver la traición de Judas. Y sí, a lo largo de la historia, Él es el odiado, ni siquiera podemos poner su nombre.
Pero Señor, reconocemos que diariamente, como Pedro, te traicionamos, pecamos contra ti y merecemos la misma suerte que Judas. Y es ahí donde de nuevo volvemos a la gloria de la cruz y a la gracia que tú derramas en el Evangelio. Tú nos ayudas hoy a perseverar, aun cuando no amamos a nuestros hermanos. Aun cuando pecamos, te traicionamos cósmicamente, constantemente. Oh Señor, esto nos hace alzar la vista y mirar a tu sacrificio supremo, infinito, por todo nuestro pecado, que es mucho, muchísimo. Oh Señor, ayúdanos a darte gloria, examinando nuestro corazón, sí, reconociendo nuestro pecado, que no merecemos nada, que pecamos constantemente, pero que tú, Señor, has limpiado la deuda, nos has comprado en el mercado de esclavos, nos has arrebatado del reino de la oscuridad de Satanás y nos has puesto, Padre, en el reino glorioso de tu Hijo. Oh Señor, ayúdanos a darte gloria, honra, lealtad y obediencia constantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.